Venga, va, vamos a arrancar el vídeo. Brum, brum, brum. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Ya sé que es mucho tiempo, pero aquí estoy con vosotros. Y como veis, hoy vamos a hablar del PAX Day. Como sabéis, el PAX Day es un MMO que está en su Early Access. Y nada más lanzaron el Early Access, pues estábamos ahí muchas personas haciendo de todo el contenido. Literalmente hemos probado todo el contenido. In nomine Patri Spiritus Sancti, juntos y fuertes hacia la aventura. Cada paso es una victoria. Por Virtus Custodis. ¡Olé! Es verdad que el juego le faltaba, como por ejemplo lo que os traigo ahora, porque tengo novedades en todos los sentidos y ahora lo vamos a ver todos juntos y a ver vosotros qué opináis de este wipe. Primero, gente, antes de empezar con los cambios, tenéis que saber, hemos hecho una reunión con los devs, yo y varios creadores de contenido, como el Tari, Demons, como otro chaval que se llama Ava también, para comentar todo lo que viene en este parche y aparte de eso que había cositas que estaban escondidas también, ¿eh? Obviamente esto lo que veis aquí, todo lo que vais a ver en este vídeo, os lo voy a dejar en el Discord. Primero vamos a empezar, gente, con los cambios de mundo, pero os lo voy a dar en resumen por si luego queréis leerlo así despacito. Básicamente, para empezar, el wipe, ¿por qué se va a hacer? Porque hay mucha gente que no entiende esto del wipe. Dicen, ¿por qué no meten solamente un parche? ¿Por qué tienen que meter un wipe? ¿Vale? Con los cambios estos de mundo que veis aquí, van a hacer una remodelación de mundo, que obviamente van a borrar los plots, van a poner, por ejemplo, valles más grandes. A lo mejor hay un valle donde está tu plot, bueno, al lado de tu plot lo van a hacer una montaña, entonces no puede ser que metan un parche y tú entras y encuentras tu plot debajo de una montaña. Y no tengáis miedo al wipe porque hay una cosa buena que han hecho. Después del wipe, todo lo que tenéis en el inventario de vuestro personaje vais a poder tener acceso a él, y aparte de eso, cualquier material que esté en vuestro plot se va a ir a un cofre y puedes acceder a ese cofre con cualquier personaje nuevo, lo que tú quieras, ¿vale? Así que no tengáis miedo a eso. Biomas nuevos, hay una nueva progresión en el PvE, como pongo allí. Todo esto os lo he traducido, ¿vale? Porque estaba en inglés, obviamente, y lo he traducido todo. La nueva progresión del PvE es básicamente que han puesto unos campamentos nuevos de enemigos y esto está dedicado más o menos a la gente que juega solo Q, ¿vale? Sabéis que al principio cuando entras solo Q, pues es más difícil equiparte, más difícil matar a los enemigos, más difícil conseguir las chapitas para hacer magia, pues han puesto unos campamentos de NPCs que encuentras un NPC, que todo esto lo he visto, ojalá pudiese enseñaros vídeos de cómo son, pero ya lo veréis en el update, que es un campamento de madera, que hay un NPC, lo atacas, es más fácil, es nivel bajo y te suelta las chapitas y un par de materiales, ¿vale? Y unos cambios como los inquisidores, que los ha renovado, los fantasmas, tal. Ahora pasamos al siguiente cambio. Uy, fallo técnico. El siguiente cambio es el combate, gente. Ya sabéis que el juego en su Early Access, como antes obviamente, tenía un combate, podemos decir, pocho, ¿vale? Porque era full W pegando y suerte. Así que eso es un punto que han tocado más. Por ejemplo, yo cuando lo estuve viendo y lo estuve testeando con los devs, el combate me ha parecido, el primer juego que me ha hecho cling en la cabeza es el New World, ¿vale? Porque lo que pasa es que antes encuentras un grupo de enemigos, los empiezas a atacar, pues tus ataques van para la derecha, izquierda, arriba, abajo, donde le sale la gana, pero ahora miras al enemigo que quieres pegar aunque estén juntos, ¿vale? Uno derecha, izquierda, enfrente, pues tú miras al del medio y le pegas al del medio, miras a la derecha y le pegas al de la derecha, miras a la izquierda y le pegas al de la izquierda. Y con la magia pasa lo mismo, obviamente, donde apuntas es donde va la magia. Lo han mejorado bastante, hasta el movimiento del personaje está mucho mejor. Y visualmente está bastante mejor, tenéis que probarlo o tenéis que al menos verlo. Aparte de eso, pues los enemigos también los han tocado un poquito, han tocado la cámara y el audio, hay sonidos nuevos, la cámara se ve bastante mejor, el personaje, como he comentado antes, se ve más vivo, ¿sabes? Porque antes era como un NPC más, pero ahora se ve el personaje más vivo.
Y ya vamos al crafting. Sé que mucha gente le interesa muchísimo el tema del crafting y la verdad que lo han tocado y han puesto cosas que a mí me parecen muy interesantes. Y el primer cambio es el journal, el diario. El diario este cambia mucho la vida en el juego. ¿Por qué? Pues te vas al diario este, cuando le das encima te salen todos los materiales que hay en el juego, le das encima del material y te sale todo lo que necesitas y para qué necesitas ese material. Así que es mucha ayuda porque antes lo que pasaba que si no sabes de qué sirve una cosa tienes que dedicarte siempre a ir a la mesa. Ya no más, ya se acabó. Y la verdad que esto ahorra muchísimo tiempo. Además funciona con filtro, tiene filtro para filtrar el material que quieres ver y todo eso. Así que está muy bien, la verdad. Y luego el tema de los recursos, le han hecho una distribución que la verdad que está muy bien. Lo que me han comentado los devs del tema de la distribución de recursos, si os acordáis, la gente que jugó bastante al Early Access, había un material que estaba solamente en la zona del PvP y estaba solamente en un trozo de otro mapa que no es el PvP obviamente. Y el resto de mapas pues no lo tenían. Tienes que ir hasta allí, que la verdad que depende de dónde estás, puede ser una hora caminando y tal, para poder sacar ese material. Y eso está bien, así que en cada sitio donde estás, pues habrá todos los materiales. Más o menos la cantidad se varía, pero estarán en todos lados. Vale, luego hicieron actualizaciones de recetas también. Así que todas las profesiones les han tocado un poquito y esto es un cambio positivo, no es negativo. Ya me entendéis. Hay mecánicas de desbloqueo de recetas, hay gestión del almacenamiento, que esto está muy bien. Puedes seleccionar varias cosas y tirarlas ahí al almacén. Está muy bien. Y el coste de construcción. Han bajado el coste de construcción, el material y todo eso. Y lo bueno es que han metido nuevas piezas de construcción, como vigas, como paredes decorativos, hay cositas. Para la gente que le gusta construir, para la gente que le gusta el crafting, hay novedades. Y luego pasamos al último cambio. Este es el último, entre comillas, porque hay cambios pequeñitos también que no salen aquí, pero este para mí es mejora de vida, el quality of life. Y la verdad que es muy importante. Hay cosas que yo nada más las he visto, nada más me los han comentado, es que me he puesto súper feliz. Por ejemplo, picar y minar, antes tienes que estar dándole clic, 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 clic. Ahora no, ahora con solo un clic, pues se queda talando, minando, hasta que te quedes sin estamina o hasta que te ataque algún animal salvaje. Antes no sabíamos de qué servía subir nivel de X profesiones, no todas obviamente, pero había profesiones, aunque las subas no notas la diferencia, pues ahora cuanto más las subes, más materiales puedes conseguir. En plan, sube el porcentaje, que esto está muy bien. Aparte de eso, han metido una nueva profesión, que es la de skinning, la de desollar, que esto está muy bien también. Y obviamente con el porcentaje que han puesto, pues puedes sacar más materiales. Y ahora viene lo interesante de la mejora de vida, que para mí esto es lo más importante. El Ninja Loot es el permisos o los permisos del botín, que básicamente en una situación voy contigo. Yo mato a un enemigo, que me pasó 200.000 veces y os pasó a vosotros también. Vas con una persona, tú matas al bicho o te deja uno de vida y lo consigues matar en plan... Por fin lo he conseguido. Y luego viene esa persona que está contigo, está alrededor, viene corriendo y hace... al loot, lo lleva todo. Y tú te quedas en plan, ¿cómo? ¿Perdona? Y pasa una y otra vez hasta que te rayas. Así que el Ninja Loot es básicamente cuando tú matas a algún bicho, tú eres el único que lo puede lootear instantáneo. Luego el resto de personas que lo han tocado, que han participado, esa gente tiene 4 minutos, creo que son 4 minutos y medio o 4 minutos del cooldown para poder abrir el cadáver y chequearlo. Así que tú puedes lootear tranquilamente. Este cambio para mí es 10 de 10. Luego viene el siguiente cambio, que es el cambio de los permisos del clan. Ahora esto se va a cambiar porque tú puedes ponerle los permisos a la gente, hasta qué punto quieres que lleguen. Así que este cambio está muy bien. Luego obviamente nuevo equipo mágico, diseño de equipo actualizado y cositas así. Cositas pequeñas, entre comillas, aunque no son pequeñas porque esto es que han añadido magia nueva que la puedes sacar a nivel muy early en el juego. Así que te puedes defender, te puedes puedes potenciar tu personaje y tal. Como sabéis, gente, éramos bastante personas. Cuando hemos empezado con el early, éramos no sé cuántas personas en el clan, pero
Como he dicho antes, hemos probado todo el contenido. Lo de construir, que era una locura. Tenéis hasta las fotos en el Discord oficial del Pax Day de todo lo que hemos construido. Hemos hecho dungeons, hemos hecho de todo, literalmente de todo. Las profesiones las tenemos todas subidas, pero igualmente se sentía que el juego, aunque es un early, ¿vale? No olvidéis eso. No lo olvidéis, por favor. Es un early. No esperéis un juego completo porque aún le queda. Es verdad que lo van mejorando poco a poco, pero sigue siendo un early. Igualmente estábamos jugando, pero al mismo tiempo había muchas cosas que decíamos, ojalá fuese así, ojalá, ojalá, ojalá. El tema de construir, por ejemplo, sentíamos que le falta mucho. Sí, es verdad que podíamos llegar a construir cosas infinitas. Es verdad que había algún que otro parche que lo iban mejorando. Pero igualmente sentíamos que faltaban decoraciones, faltaba otro tipo de paredes, faltaban vigas, faltaban cositas, ¿vale? Y con este parche, pues obviamente se puede hacer más que lo que hacíamos. El tema del combate también, todo el rato se sentía que el combate es como si está puesto solamente para defenderte, ¿sabes? Y ahora con el cambio que se ha hecho, a mí me parece más estilo New World que otra cosa, y la verdad que lo agradezco un montón porque al final puedes disfrutar de un combate, ¿sabes? No solamente que estás ahí spameando hasta que mates o mueras, ¿sabes? Se han hecho muchos cambios y para mí me gustaría, la verdad, me encantaría que podríais ver lo que hemos llegado a construir y ya podéis imaginar lo que vamos a construir después de este parche. Así que bueno, gente, esto es todo del vídeo de hoy. Espero que os guste y no olvidéis, si queréis más contenido de cualquier otro juego, no solamente del Pax Day, pues no olvidéis de darle un like, suscribiros, dejadme un comentario, que leo todos los comentarios obviamente y me ponen feliz, aunque sean negativos o positivos, me ponen feliz y así hacemos una conversación allí en los comentarios, ¿eh? Pues nada, gente, vroom vroom, hay que cerrar. Nos vemos en otro vídeo, cuidaros mucho y ya está, adiós.